El tema es la importancia de permanecer. ¿Ok? Es el tema de esta noche, la importancia de permanecer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio de Juan, por favor, capítulo 8, versículo 31. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por sí solo este pasaje ya es materia de estudio profundo. De hecho, ahorita lo vamos a profundizar, porque es una de esas joyas que vienen aquí en la palabra, llena de riqueza, que nos va a ilustrar muchas cosas. Entonces, primeramente vamos a estudiar con microscopio el contenido expositivo de este verso. Y en segundo lugar, en la segunda parte del estudio, vamos a estudiar el contexto y la conexión de este versículo con todo el contexto y con todo el tema. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que Jesús le estaba hablando a personas judías que ya habían creído en él. De hecho, dice desde el 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, se está dirigiendo a personas que lo habían escuchado previamente y que ya habían optado en su corazón, bueno, una actitud, ¿no? De que, ok, voy a creer, ¿no? O sea, como que dieron el primer paso. Pero lo que Jesús les dice es como si les estuviera dando un consejo y un requisito o hasta un mandamiento para disfrutar de la comunión con él como discípulos. Esto que les dijo Jesús a ellos no solamente fue a ellos, sino a todo aquel que ha creído en Jesús precisamente y le quiere seguir. O sea, es una frase que trasciende el tiempo. Y la palabra clave de este verso es precisamente permanecer. Subrayen esa palabra en sus Biblias, la palabra permanecer. Si vosotros permaneceréis. Y de hecho, como les digo, es tan importante entender esto que por eso es el tema precisamente de este estudio, la importancia de permanecer. Todo se va a derivar en base a esto, ¿no? Ahora, fíjense, Jesús no les dijo: si vosotros conocéis mi palabra, seréis mis discípulos. O sea, no les dijo: si ustedes conocieran mi palabra. Ni tampoco les dijo: si ustedes leen mi palabra, serán mis discípulos. Y tampoco les dijo: si ustedes estudian mi palabra. Es más, ni siquiera les dijo: si ustedes memorizan mi palabra. Ninguna de estas palabras, que es el conocer, el leer, el estudiarla o inclusive memorizarla, está diciendo si permaneces en mi palabra. O sea, va más allá de leer, de estudiar, de memorizar y todo eso. Ahora, hay un ejemplo de un grupo de judíos estudiosos que conocían la palabra y hasta la tenían memorizada. Y esto lo vamos a ver, acompáñenme, al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice el capítulo 2, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que de hecho eran astrólogos, no tanto magos, sino que eran astrólogos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí hay unos puntos importantes que ver. Fíjense que estos magos, estas personas, popularmente se conocen como los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni magos. O sea, eran unos astrólogos que venían del oriente. Y por otro lado, cuando llegan con Herodes, viene preguntando por el rey de los judíos. Entonces, cuando llega a oídos de Herodes, ¿quién era Herodes? Pues era el rey de los judíos. Obviamente se sacó de onda, dijo: ¿cómo que el rey de los judíos si yo soy el rey de los judíos? Ahora, cuando dicen en el versículo 3 que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él,
estamos viendo precisamente que no eran 3 reyes magos, sino que era mucha gente que venía del oriente a buscar al rey de los judíos que había nacido. ¿Y por qué era tanta gente? Porque cruzar el desierto solo, si hubieran sido los 3 reyes magos, o sea, no llegan porque los caminos estaban llenos de peligros, estaba infestado de ladrones y por eso tenían que viajar en caravanas. Entonces, precisamente por eso que cuando llegan en caravana, es una caravana bastante numerosa para que toda Jerusalén se sacara de onda, se turbara. O sea, fue notorio esta caravana del oriente que haya llegado a Jerusalén, o sea, se hizo ruido. Y por eso es que toda Jerusalén también se turbó, igual que el rey Herodes. Pero bueno, sigamos con el texto. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, aquí estamos viendo en escena los sacerdotes y los escribas del pueblo, que eran los que tenían la palabra, eran los eruditos, ¿sí?, de esa sociedad, y de hecho eran los consejeros de Herodes, y los manda a llamar, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes sabía de la profecía. Ahora, aquí algo interesante, porque ahí vamos a imaginarnos a los principales escribas que estaban ahí pensando a sus negocios, pensando en cualquier cosa menos en la palabra, ¿verdad? Porque así eran. Y que de repente les llega, oigan, les habla el rey Herodes. Entonces, yo no creo que hayan agarrado los textos, los libros. A ver, nos está llamando Herodes, seguramente es para un estudio bíblico. O sea, para nada, Herodes no le importaba, él nada más veía sus negocios y la política y todo el rollo, ¿no? Todas las cosas a su interés. Yo no creo que ninguno de ellos haya agarrado rollos por, es que vamos a hacer un estudio bíblico, ¿no? Para nada, o sea, ellos fueron porque lo llamó el rey Herodes, en eso llegan con el rey así sin haber agarrado ningún libro ni nada, y entonces les pregunta el rey, ¿dónde dice que ha de nacer el Cristo? Les pregunta por esa profecía. Y ellos, versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ellos también conocían la profecía, pues eran los escribas, los que tenían los rollos y todo. Entonces ellos contestan, en Belén de Judea, o sea, ellos conocían la palabra. Acuérdense que estamos viendo este punto, que ellos conocían la palabra y no nada más la conocían, se la sabían de memoria. ¿Por qué? Porque a continuación en el verso 6 citan la palabra, o sea, la profecía que está escrita en Miqueas, capítulo 5. Ellos citan de memoria. Vemos que además de conocer el lugar de nacimiento del Mesías venidero, que repito, está en Miqueas 5:2, se la sabían de memoria y la citan. Ahí vemos en el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, fíjense aquí algo interesante. A pesar de conocer la profecía del Cristo, a pesar de sabérsela de memoria, ninguno de ellos movió un dedo para ir a verificar si realmente el Mesías se había llegado. O sea, no les importaba. ¿Se dan cuenta? Esto nos ilustra lo inútil que es conocer la palabra sin una acción. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, todo esto salió porque precisamente Jesús les habló en Juan 8:31 a los judíos que habían creído. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, ¿no? Entonces, no basta creer. Y aquí estamos viendo con estas personas que no basta creer, tiene que haber una acción. Por esta razón, regresamos al texto de Juan 8:31 y vemos que Jesús les está diciendo a los judíos la importancia de permanecer en su palabra, no solo memorizarla, porque seguramente ellos también la conocían. No nada más es conocerla ni memorizarla, se lo está diciendo a ellos. Ahora, uno podría decir que ellos estaban permaneciendo en la palabra porque la leían y se la sabían de memoria, ¿no? Pero el problema que tenían ellos, así como los sacerdotes y los escribas de Mateo 2, ¿cuál era el problema realmente de ellos? El problema de ellos era dónde estaba su enfoque. Esto es importantísimo. La palabra enfoque está íntimamente relacionado con la palabra permanecer. Es casi un sinónimo. Permanezco en esto, ¿por qué? Porque estoy enfocado en esto. ¿Se dan cuenta? Hay un sinónimo.
Entonces, ellos estaban enfocados en otra cosa, no estaban enfocados en el trasfondo de la palabra. Y de hecho vemos que a lo largo de los evangelios, vemos las motivaciones de estas personas religiosas. ¿Y cuáles eran sus motivaciones? Era que la gente los viera y los admirara, que la gente les llamara rabí, rabí. Ellos estaban enfocados en cuidar su prestigio, en exaltar su posición, su reputación. Además eran inquisidores viendo a todo mundo a ver si cumplían la ley, criticando a mire, es un mugroso, anda todo andrajoso, esta trae el pelo suelto, no ha diezmado perejil, no ha hecho esto, y viendo nada más con dedo acusador, así apuntando a la gente, viendo los pecados de la gente, ellos autoexaltándose. O sea, ahí estaba su enfoque, no en las palabras, o sea, no en el trasfondo, ni en el contenido, ni en el contexto de lo que ellos conocían. ¿Ok? Entonces ellos estaban completamente desenfocados porque estaban en otra cosa. Por eso en Juan 5:38 les dijo, la palabra no mora en ustedes, les dice Juan 5:38. Los acusa a los mismos judíos, porque la conocían pero no permanecían. ¿Ya ven? Ese es el punto. Ahora, Jesús no nada más nos da este valioso consejo y mandamiento al mismo tiempo, permanecer en mi palabra, sino que nos da los resultados de permanecer en su palabra. ¿Y cuáles son los resultados de permanecer en su palabra? Conocer la verdad. Y como un segundo resultado, hacernos libres. Ahora, hay que analizar entonces ahora, ¿qué es la verdad y a qué libertad se refiere? Bueno, vamos a preguntarnos qué es la verdad. Una definición del mundo, de lo que es la verdad, muy común, es que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Eso es la verdad. Pero esta definición realmente es muy vaga, porque uno puede afirmar algo sobre un hecho, pero sin embargo ese hecho es mentira. Como por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice presentar hechos, pero son anticientíficos. Y en base a esos supuestos hechos, mucha gente cree en la teoría de la evolución y de que venimos del mono. Y eso no es verdad, aunque ellos afirmen que es verdad. Entonces se dan cuenta que no checa, o sea, más bien no es que no cheque, sino que es muy vago la definición de verdad como la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Porque los científicos ateos o evolucionistas afirman que la teoría de la evolución es un hecho científico y que es verdad. Pero sin embargo la ciencia lo contradice. La ley de la genética lo contradice, la ley de la entropía lo contradice, o sea, es una mentira. Entonces, sí me explico, esa definición no nos sirve, de verdad, es una definición mundana y barata y no sirve. Vámonos a lo que es la definición bíblica. Por ejemplo, en cuanto a los judíos, la verdad más importante que Jesús quería transmitirles era que Él era el Cristo. Ahorita vamos a ver más profundo todo esto, ¿no? Pero esa es la verdad en cuanto a los judíos. ¿Cuál es la verdad más importante para los judíos? Que Él era el Cristo. Y ahora, una de las afirmaciones más radicales que Jesús dijo de sí mismo, si no es que la más radical, desde mi punto de vista personal, creo que es la afirmación más radical de Jesús. Y es cuando Él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Esta afirmación, mis amados, que hizo Jesús, automáticamente está desechando todas las religiones que dicen llevarte a Dios, junto con todos sus sistemas de creencias, rituales, filosofías, pensamientos de todas las culturas, de todas las épocas de la historia. O sea, es radical esta afirmación de Jesús. Es una frase tan radical, tan fuerte, que ha causado genocidios en la historia. Entonces, esta frase de Jesús, yo soy la verdad, no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Esta frase tan radical solamente puede tener tres respuestas. O Jesús era un mentiroso, o Jesús era un lunático, o Jesús era sincero, es verdad. Ahora, si Jesús hubiera sido un mentiroso, entonces nos surge la primera pregunta. ¿Quién estaría dispuesto a morir para respaldar una mentira? ¿Quién? Nadie.
Nadie en su sano juicio haría eso, a menos que estuviera loco. Lo que nos lleva a la segunda posible respuesta. Ya vimos que la primera era que Jesús era un mentiroso, pero ¿quién va a estar dispuesto a morir para respaldar una mentira? A menos que esté loco. Mientras más estudiamos la palabra, nos surge esta pregunta, y yo le preguntaría a todas aquellas personas que piensan que Jesús estaba loco o que era un mentiroso. ¿Cómo puede ser un loco alguien que nunca perdió la calma? Cuando estudiamos los evangelios vemos, Jesús nunca perdió la calma, navegó serenamente por encima de todas las aflicciones y persecuciones, que siempre contestó de una manera sabia a preguntas tentadoras, que calmadamente y deliberadamente predijo su muerte, su resurrección, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, la destrucción de Jerusalén, cumpliéndose con un 100% de exactitud. ¿Cómo puede decirse que este personaje es un loco cuando vemos una elocuencia como ningún ser humano, tan perfecto, tan puro, tan noble, tan limpio mentalmente, tan superior a toda grandeza humana? ¿Cómo puede ser alguien así decir que está loco? Porque además, donde quiera que se predican sus enseñanzas, vemos personas perturbadas mentalmente, restauradas en su sano juicio, delincuentes que vuelven a la honestidad, gente moralmente reprobable como lo éramos todos, que somos restaurados, que volvemos a la sobriedad. Donde quiera que se predica su palabra hay sanación mental. ¿Cómo es que está loco este hombre? No hay espacio para decir que Jesús estaba loco ni que era un mentiroso. No aplica. La gente que dice eso no lo conoce, no ha leído ni siquiera la Biblia, o la malentiende o la quiere interpretar a su manera. La única respuesta coherente que todo hace encajar es que es verdad lo que él dijo. Él es la verdad. Ahora, parafraseando esta frase, entonces de Juan 8:31, 32, cuando habla con los judíos, les estaba diciendo esto: si permanecen en mis palabras, serán mis discípulos y sabrán que yo soy el Cristo y yo los voy a hacer libres. En otras palabras, les estaba diciendo eso. Ahora, sin embargo, ¿cómo podemos asociar la identidad de Jesús como la verdad? ¿Cómo podemos asociar eso que él dice, por ejemplo, con la historia o con mi realidad personal o a la estructura social de nuestros días? Porque uno puede afirmar y aceptar y decir, no, ok, sí, Jesús es la verdad, ok, pero ¿de qué manera eso tiene impacto en mi vida? Porque hay otra definición de verdad que también se ajusta a Jesús. ¿Cuál es esta definición de verdad que aplica a toda la cosmovisión humana a lo largo de la historia? La verdad no está sujeta a cambios. Y toda la cosmovisión humana, sí. Por lo tanto, esta no puede ser verdad. De hecho, la creación misma está sujeta a cambios. Entonces, ¿cómo se le llama a esto que estamos viviendo? A esto a lo que le llamamos verdad, pero que no es verdad porque está sujeto a cambios. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama realidad. La característica de la realidad es que sí está sujeta a cambios. Por ejemplo, cada uno de nosotros vivimos en una realidad diferente. Mi realidad es diferente a la de cada uno de ustedes. La realidad de México es diferente a la realidad de Ucrania. Pero está sujeta a cambios. Tanto mi vida personal está sujeta a cambios. Nuestro país puede cambiar en cualquier momento. La pandemia cambió radicalmente la faz de la tierra, la economía, la política y muchas otras cosas. Todo cambió, todo está sujeto a cambios, todo, absolutamente todo. Y el hecho de que esté sujeto a cambios desde las células hasta el universo mismo, están en constante cambio, algún día van a desaparecer. Por lo tanto, no es verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo está sujeto a cambios, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todos nuestros cuerpos, repito, células, estrellas, todo se va a acabar. Todo. Por eso no es verdad. Es una realidad, pero la verdad no está sujeta a cambios. Y Jesús, como la verdad, no está sujeto a cambios, ni su palabra está sujeto a cambios, ni Dios está sujeto a cambios, ni la vida eterna está sujeto a cambios.
¿Se dan cuenta que la verdad trasciende este plano? O sea, va más allá de este plano terrenal, la verdad. Y ahí se ajusta entonces, o sea, que Jesús es la verdad, es que Él no va a cambiar, es que Él va a trascender todo esto. Por eso, si permanecemos en Él, conoceremos la verdad. Pues, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad que va a trascender la historia, todo este plano terrenal, y es su palabra, son sus promesas, es todo su carácter, sus atributos, todo eso que no vemos, que es invisible, es verdad. ¿Por qué? Porque no está sujeta a cambios, ya es eterna. Ahora bien, fíjense, Jesús dijo que la verdad nos hará libres. ¿De qué creen que nos hace libres la verdad? La mayoría de las personas cuando les pregunto dicen del pecado. Se nos dice que nos va a librar del pecado. La verdad nos libera de la mentira. ¿Cuál es el principal propósito de la mentira? Engañarnos, ¿no? Que por cierto sabemos que Satanás es el padre de mentira. Ahora, el principal propósito de la mentira es hacernos creer realidades como si fueran verdad. Ahí está. Hay una famosa frase que se ha dicho a lo largo de la historia, que cuando una mentira se repite 100 años, se convierte en verdad. Entonces, el principal propósito de la mentira es hacernos creer realidades como si fueran verdad. Ahora, una mentira relacionada con el tema de la salvación, creyendo como una verdad, o sea, por ejemplo, la salvación por las buenas obras. O sea, es una mentira, pero hay gente que lo cree. Y creer una mentira con respecto a la salvación, creyéndola como verdad, es muy peligroso. De hecho, Proverbios 14:12 lo dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo parte de la mentira. Entonces, si Jesús es la verdad, por eso deducimos que nos hará libres de los caminos engañosos precisamente. Claro, permaneciendo en su palabra. Esto es la clave. Se necesita permanecer en su palabra para poder ser liberados de la mentira, porque además, mis amados, ¿cuántas mentiras están predicando hoy en día? Cientos, pero cientos de malas doctrinas. Y en verdad es sorprendente que hasta el día de hoy todavía de repente voy descubriendo cosas que dices, no, es que esto estaba mal. De hecho, mi primer Biblia que tengo ahí tenía 4 o 5 páginas en blanco, donde tengo anotaciones con letras así microscópicas. Desde que yo comencé el cristianismo empezaba a hacer mis anotaciones en esas páginas. Está llena, son 5 hojas con letras minúsculas así. Y ahora que lo reviso, creo que el 80% está mal. Ahora que Dios nos está dando luz, nos está dando más revelación, nos está guiando a toda verdad, me doy cuenta, híjole, que estaba mal. Entonces, ¿qué tan grave es que haya tantas mentiras creyéndolas como verdad, siendo cristianos aún? Por eso es importante permanecer en la palabra, porque si estamos permaneciendo en la palabra, Dios nos va a dar luz. Y acuérdense, el ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Dios nos va a empezar a revelar, a dar entendimiento de lo que estamos leyendo y estudiando. Y se nos van a ir quitando telarañas. Ahora fíjense, qué tan importante es permanecer. Fíjense, vamos al capítulo 15 de Juan, por favor. Estábamos en Juan 8, vámonos al capítulo 15. Y dice así, desde el 1 en adelante, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todos entendemos esto, ¿no? La vid verdadera y el padre es el labrador. Okay. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Obviamente, una rama separada del tronco se seca y se muere, no va a dar fruto. Todos lo entendemos, ¿no? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Subrayen en sus Biblias. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Subrayenlo otra vez. Así tampoco vosotros, si no permanecereis en mí. 3 veces los dice en este versículo, permanezcan en mí, si no, no van a dar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, otra vez subrayenlo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece, ahí vuelve a mencionar esto, será echado fuera como pámpano, o sea, como leña seca, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permaneceres en mí, otra vez subrayenlo, lo vuelve a mencionar. Si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, otra vez vuelve a mencionar, permanezcan. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí vemos nuevamente cuál es la condición para pedirle a Dios y que Dios responda. Es permanecer en Él. Aquí lo vemos nuevamente. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Chequen que dice llevéis mucho fruto, no dice dar mucho fruto. O sea, no basta dar mucho fruto. ¿Para qué estamos dando fruto? Para llevarlo, aquí lo dice, para llevar el fruto. ¿Qué se le hace a un fruto? Un fruto es para alimentar, un fruto se come, pero no es para ti mismo, es para darle a los demás el fruto. No es dar el fruto nada más, sino es llevar el fruto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los estudios? Estoy dando fruto para que ustedes lleven fruto también. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y otra vez subrayen, permanecer en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis. Ahí está otra vez, subrayenlo de nuevo. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Subrayenlo de nuevo. ¿Ya vieron todas las veces que lo dice Jesús en el capítulo 15? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el amarnos unos a otros solamente se puede dar cuando permanecemos en su palabra. Por algo se los dice después de hacerles ver la importancia de permanecer. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, porque vosotros sois mis amigos. Fíjense, hay una diferencia entre siervos y entre amigos, como aquí lo dice. Ya no llamaré siervos, versículo 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, ¿sí? Y llevéis fruto de nuevo, y vuestro fruto permanezca. Otra vez subrayenlo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces estamos viendo en este capítulo de estos versículos, este pasaje, la importancia de permanecer. Y acuérdense, la palabra permanecer es un sinónimo de estar enfocados. Entonces aquí cerramos la primera parte del estudio. Vamos a pasar a la segunda parte. Ahora vamos a ver el contexto de Juan 8:31 comienza desde el versículo 1. Entonces vamos al versículo 1. Dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Ya estamos ubicando dónde se encuentra Jesús. Se encuentra en el templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Porque si Jesús hubiera dicho, sí, apedréenla. Ah, ya ve, pues cuál amor, cuál misericordia, pues no que eras Dios y todo esto. Y si hubiera dicho, no la apedreen, ya violó la ley de Moisés. O sea, era una pregunta capciosa a ver si caía. Porque además dice que Jesús se inclinó, en el versículo 6, Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con un dedo. Aquí hay algo interesante. No sé si ustedes se han preguntado qué es lo que escribía. Hay muchas teorías. Escuché una muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Dice Levítico, por ejemplo, Levítico 20:10, que cuando se sorprendía a alguien en adulterio tenía que llevar también al hombre. Y en este caso no lo llevaron. Entonces, es muy probable que Jesús estuviera escribiendo la ley. Obviamente no había capítulos ni versículos. Estaba escribiendo la ley, Jesús, ahí en la tierra, haciéndoles ver que ellos estaban cometiendo una injusticia. O sea, que su juicio
era ilegal. ¿Ok? Bueno, es nada más una cápsula informativa, porque realmente estaban violando una ley. El juicio que ellos querían ejecutar con esta mujer empezó mal porque ellos mismos ya estaban violando la ley. No trajeron al hombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor era el señor Pompidiu que les había puesto las sillas y el techo a la sinagoga. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: ok, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¡Sas! ¡Qué respuesta! Con eso les dio, pero con todo, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se hallan uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló. O sea, si se dan cuenta, en el versículo 12 continúa la historia en el templo. O sea, no se movió del templo, él seguía ahí. Dice: otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Bueno, ahí sigue su discurso, no nos vamos a meter en detalle con todo el discurso. En el versículo 19, ahora le dicen: ¿dónde está tu padre? Porque estaba hablando del padre precisamente, y viene otra vez la respuesta, ¿no? Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conoceréis, también a mi padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el 25 les dice, le vuelven a decir a Jesús: ¿tú quién eres? Ya de plano, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Ya les había dado a entender que Él era el Cristo. Y no nada más desde esta serie de discursos que les estaba dando, sino antes también ya les había estado diciendo. Entonces aquí ya se está enfocando la conversación en la identidad de Jesús. Yo soy el que les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Fíjense, cuando dijo yo soy, ¿ustedes recuerdan esa frase? Esa frase es con la que se presentó Dios con Moisés en la zarza. Cuando se le aparece: ¿quién eres? Ahora que me mandas a liberar a los hebreos de Egipto, y si me preguntan ¿quién te mandó? ¿O quién eres tú? ¿Qué les digo? Y le dijo: yo soy. Diles que te envió yo soy. Y cuando Jesús les dice esto, conocerán que yo soy, estaba reafirmando que Él era Dios y que Él era el Cristo. O sea, ya empezó a profundizar más de su identidad y la gente como que le empezó a entender. No todos, pero sí algunos. Y dice: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí? Vemos cómo sus respuestas eran certeras. Él fue paciente, o sea, elocuente, y el resultado lo vemos en el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Se dan cuenta? O sea, parece que hubo un fruto por fin. Entendieron algunos, o sea, y de hecho dice muchos. Ahora en el 31 se dirige a ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se está dirigiendo a los que habían creído. Esto es bien importante entender. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, lo primero que vemos con esta frase que dijo Jesús, algo muy importante que podemos aprender, es el hecho de haber creído no te hace libre.
¿Ya vieron? Se los está diciendo a los judíos que habían creído en él. Si permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso precisamente causó una confusión en ellos. O hasta mucha gente, ¿no? Que lee este texto y de repente, oye, ¿cómo? Pues él dice que al creer ya soy libre, no, no. Ya, aquí dice lo contrario. No basta creer. El hecho de creer en Jesús no te libera. O sea, no eres libre. Falta algo. Y por eso es que le dicen, caray, o sea, ya sacó el tema de la libertad. Pues, ¿cómo? Si nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo dices que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no nada más no eres libre, sino que eres esclavo. Pues claro, si no eres libre, eres esclavo. Pero además, ¿esclavo de qué? Esclavo del pecado. Les está diciendo, son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Este pasaje es bien interesante, ¿eh? Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para cual trabaja. ¿Esto lo entendemos? Ningún esclavo queda para siempre con una familia para la cual trabaja. O sea, un día va a ser liberado o un día va a morir o lo que sea, pero no va a quedar para siempre. Ahora, el hijo de la familia sí queda para siempre en esa casa. Acuérdense que está hablando de una casa. Otros lo leemos. Ningún esclavo queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Chequen que es hijo con minúscula. No está hablando de Jesús, no está hablando del hijo, o sea, no se refiere a Jesús, se está refiriendo al hijo de familia. Ahora, y la familia, esa familia se conecta con lo que dijo antes, o sea, esclavo del pecado. O sea, esa familia está representando la familia del pecado. Cuando dice, así es que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, vean hijo con mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien que es esclavo, puede venir el Hijo a liberarnos. Pero el Hijo siempre va a ser esclavo. ¿A quién se refiere esto? A todos aquellos que rechazan al Hijo. A todos aquellos que son hijos del diablo, como dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, el hijo siempre va a ser hijo del pecado. Pero el esclavo, como éramos nosotros, fuimos liberados por el hijo. Parece un juego de palabras aquí medio raro. Escúchenlo nuevamente en el video, porque esto es importante. Entonces, dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oye, pero si ya había creído en él. Pero Jesús no se fiaba de eso y les está diciendo las netas. Ustedes me quieren matar. ¿Por qué? Porque no hay lugar en ustedes para la palabra. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. O sea, como que se empieza a calentar la conversación. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado con la verdad, al cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ya se calentaron los ánimos. Estaba hablando con los que habían creído en él. Fíjense, no se olviden de eso. Eran los que habían creído. Pero aquí ya se empezó a poner caliente porque Jesús les está diciendo verdades porque no les estaba cayendo el 20. ¿Por qué? Porque si desde que les dijo, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, en lugar de enfocarse en lo que dijo Jesús, ¿en qué se enfocaron? No, somos hijos de Abraham. No agarraron el avión. Y por eso Jesús les tiene que decir las verdades. Les tiene que decir su problema fundamental. Se los está diciendo porque no estaban entendiendo. Y estos, en lugar de meditar lo que está diciendo Jesús, se empiezan a justificar y se empiezan a defender y empiezan a sacar sus argumentos. No, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros creemos en Dios. Dice el 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que el que me envió.
¿Por qué no entendáis mi lenguaje, caray? ¿Por qué no entienden? ¿Ya vieron? Y vean lo que les dice. Todos conocemos esta frase. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A esto se refiere lo del hijo, ¿se acuerdan? Con minúscula en el versículo 35. O sea, el jefe de familia de esa casa, del versículo 35, es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me derrarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué de vosotros no me creéis? Etcétera, etcétera. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya de haber creído en él, ahora le dicen que es un endemoniado. Y así nos seguimos, ya para terminar, y acaban que lo querían matar. Dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Ya vieron el proceso? Lo más importante es que no basta creer. No sirve de nada creer en Jesús nada más. Y por eso, cuando se le predica a las personas, no es que tú crees en Jesús y ya la hiciste, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ah, pero es que lo dice en la Biblia, en Hechos, dices, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Acuérdense que ese texto lo dijo Jesús en una sociedad patriarcal en el cual este hombre llevó a Pablo y a Silas a curarlos. Ahí estaba su familia, la familia hacía lo que decía el padre que era el carcelero creyó el evangelio, la familia creyó el evangelio, por eso fue salva. No es una receta de salvación, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Olvídense de eso, porque no se repite. Y además creer en el siglo I no es lo mismo que creer en el siglo XXI, también acuérdense de eso. Entonces vemos el proceso, cómo es que ellos en lugar de enfocarse en lo que Jesús estaba diciendo, luego defenderse. ¿Y qué pasa? Pues se desenfocaron totalmente y ya querían matar a Jesús. ¿Cómo es el proceso de desenfoque? ¿Cuál es la chamba del diablo? El diablo ya no tiene derechos legales sobre nosotros, pero sí puede desenfocarnos. ¿Y cómo le hace el diablo para desenfocarnos? Mateo capítulo 4. Ya lo vimos y lo vimos en el estudio de las tentaciones de Jesús. Mateo 4. Después de ayunar 40 días, órale Jesús, tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Tu necesidad es primordial, tienes hambre. Usa tus poderes para satisfacer tu necesidad. ¿Cómo vas a andar así nomás sin comer? No, convierte las piedras en pan. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Quiere enfocarte en tus necesidades, en tus broncas. Así es como él opera. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo y te anda mandando personas. ¿Y qué va a ser tu vida? Y no te has casado, no tienes pareja, y no tienes seguro de vida, la crisis, y qué va a ser, y tu futuro, etcétera, etcétera. Y metiendo temores, metiendo incertidumbre. Así trabaja el diablo. Y llega a desenfocar a las personas. Pero Cristo ya lo venció. Sabemos quiénes somos y en quién hemos confiado.